El sol apenas asomaba entre los tejados de las casas cuando Mateo ya estaba despierto. Sus manos ásperas, marcadas por años de trabajo con la tierra, se movían automáticamente mientras preparaba el café en su pequeña cocina. Vivía en una modesta casa al borde del pueblo de Santa Elena, un lugar donde todos se conocían y donde los secretos duraban lo que tarda un chisme en recorrer la plaza central. A sus 45 años, Mateo había aceptado que su vida seguiría siendo la misma hasta el final: despertar antes del amanecer, trabajar en los jardines de los ricos del pueblo y regresar a casa cuando las sombras se alargaban. No era una mala vida, pero tampoco era la que había soñado cuando era joven y pensaba que el mundo tenía algo especial reservado para él. Mateo dice: otro día, misma historia. Su voz, ronca por el silencio de la noche, resonó en la habitación vacía. La soledad era su compañera más fiel desde que María, su esposa, lo había dejado hace 10 años por alguien con mejores perspectivas, como ella había dicho. Tomó sus herramientas, las mismas que su padre le había heredado, y salió a la calle. El pueblo comenzaba a despertar. Los comerciantes abrían sus tiendas, las madres llevaban a los niños a la escuela, y los perros callejeros buscaban sobras en los contenedores de basura. Era la rutina de siempre, una danza que todos conocían de memoria. Su primer trabajo del día era en la casa de la familia Monteverde, una de las más adineradas del pueblo. La casa, imponente y blanca, se alzaba como un recordatorio constante de lo que Mateo nunca tendría. Pero no sentía envidia, o al menos eso se decía a sí mismo. Había aprendido a encontrar belleza en lo que hacía, en transformar la tierra en algo hermoso, aunque fuera para otros. Era martes, lo que significaba que tendría que podar los rosales de doña Carmela Monteverde. La mujer, viuda desde hace años, era conocida por su exigencia y su mal humor. Mateo dice: «Buenos días, doña Carmela, hoy me toca con sus rosas». La mujer apenas lo miró por encima de sus gafas mientras leía el periódico en la terraza. Doña Carmela dice: «Las quiero perfectas, Mateo. La semana pasada dejaste algunas hojas secas. Mi jardín debe ser impecable». Mateo asintió y se puso a trabajar. Sus manos se movían con destreza entre las espinas, como si pudieran ver por sí mismas. Había algo terapéutico en ese trabajo meticuloso, algo que lo hacía olvidar momentáneamente sus propias espinas, esas que llevaba clavadas en el corazón desde hace años. Estaba tan concentrado que no notó cuando la puerta de la casa se abrió y salió una mujer que no había visto antes. Era alta, con el cabello oscuro recogido en una coleta descuidada y ojos que parecían contener historias que nadie había escuchado aún. La mujer dice: «Tía, ¿dónde dejaste mis libros? No los encuentro por ninguna parte». Doña Carmela dice: «En la biblioteca, Elena. ¿Dónde más iban a estar? Y no levantes la voz, que no estoy sorda todavía». Mateo intentó no mirar, pero había algo en aquella mujer que atraía su atención como un imán. Quizás era la forma en que se movía, con una mezcla de determinación y fragilidad, o tal vez era simplemente que era nueva en un pueblo donde nada cambiaba nunca. Elena notó su presencia y le sonrió. Fue una sonrisa breve, casi tímida, pero suficiente para que Mateo sintiera algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo: curiosidad. Los días siguientes transcurrieron como siempre, excepto que ahora Mateo se descubría a sí mismo pensando en Elena. Se preguntaba quién sería, por qué habría venido a Santa Elena y cuánto tiempo se quedaría. Eran pensamientos inofensivos, se decía, simples divagaciones para hacer más llevaderas las largas horas de trabajo. Fue un jueves cuando todo cambió. Mateo estaba trabajando en el huerto trasero de la casa Monteverde cuando Elena apareció con 2 vasos de limonada. Elena dice:
Pensé que tendrías sed. Hace un calor infernal hoy. Mateo, sorprendido, apenas acertó a murmurar un agradecimiento. Sus manos, sucias de tierra, dudaron antes de tomar el vaso que ella le ofrecía. Elena dice, no te preocupes por eso. La tierra no me asusta. Mi padre también era jardinero. Esas palabras, dichas con tanta naturalidad, rompieron algo en Mateo. No era costumbre en Santa Elena que alguien de la clase de los Monteverde tratara a alguien como él con tanta normalidad. Mateo dice, gracias, no mucha gente se preocupa por si el jardinero tiene sed. Elena sonrió de nuevo, esta vez más ampliamente. Elena dice, mi tía Carmela puede ser un poco tradicional en sus formas, pero yo creo que todas las personas merecen el mismo respeto, independientemente de lo que hagan para ganarse la vida. Aquella conversación, aunque breve, sembró una semilla en el corazón de Mateo. Era la semilla de algo que no se atrevía a nombrar, algo que le daba miedo porque sabía que, como las flores más hermosas, probablemente tendría una vida muy corta. Durante las semanas siguientes, Elena y Mateo desarrollaron una extraña amistad. Ella aparecía casualmente en el jardín cuando él trabajaba y conversaban sobre libros. Ella era profesora de literatura, sobre plantas, él conocía cada especie que crecía en la región y sobre la vida en general. Nunca hablaban de sus propias vidas, como si hubiera un acuerdo tácito de mantener cierta distancia, ciertos límites. La gente del pueblo comenzó a murmurar. No era habitual ver a la sobrina de Carmela Monteverde hablando tan animadamente con el jardinero. Algunos decían que era solo compasión por parte de ella, otros insinuaban cosas más escandalosas. A Mateo no le importaban los rumores, pero temía que pudieran llegar a oídos de doña Carmela y que esto significara el fin de su trabajo allí. Fue Elena quien propuso la idea una tarde de mayo, mientras observaba a Mateo plantar begonias en la entrada de la casa. Elena dice, ¿has pensado alguna vez en tener tu propio jardín, no para trabajar, sino para disfrutar? Mateo se secó el sudor de la frente con el antebrazo y la miró con cierta confusión. Mateo dice, mi casa apenas tiene un patio trasero, apenas caben un par de macetas. Elena dice, eso no es un problema. Hay un terreno detrás de la vieja iglesia que nadie utiliza. Pertenece al municipio, pero estoy segura de que podríamos conseguir permiso para convertirlo en un pequeño jardín comunitario. Podrías plantar lo que quisieras allí. La idea parecía descabellada. Un jardinero creando un jardín para sí mismo. Era como si un cocinero, después de pasar todo el día preparando manjares para otros, decidiera hacer un banquete para sí mismo. Pero había algo en los ojos de Elena, una esperanza contagiosa que hizo que Mateo considerara la posibilidad. Mateo dice, no sé, Elena, la gente pensaría que estoy loco. Elena dice, ¿y qué si lo piensan? ¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás? Desde siempre, quiso responder Mateo. Desde que tenía memoria, había vivido condicionado por la mirada ajena, por lo que se esperaba de él, por el lugar que le correspondía en el estrecho mundo de Santa Elena. Elena continuó, sus ojos brillando con entusiasmo. Elena dice, además, podría ser un proyecto conjunto. Yo podría ayudarte. Siempre he querido aprender más sobre jardinería. Y así, casi sin darse cuenta, Mateo se encontró inmerso en un proyecto que nunca habría imaginado. Consiguieron el permiso del ayuntamiento. Elena conocía al alcalde, que había sido alumno suyo. Y comenzaron a limpiar el terreno abandonado detrás de la iglesia. Era un trabajo duro. El terreno llevaba décadas abandonado, lleno de maleza, piedras y todo tipo de desechos. Pero había algo liberador en ese esfuerzo compartido, en esa creación conjunta. Por primera vez en años, Mateo sentía que estaba haciendo algo verdaderamente suyo, algo que nacía de su deseo y no de la necesidad.
Elena se presentaba cada tarde después de sus clases, con ropa de trabajo y una energía inagotable. Trabajaban hasta que la luz se desvanecía, a veces en silencio, a veces compartiendo historias que nunca antes habían contado a nadie. Mateo le habló de María, de cómo su partida lo había dejado vacío, como un árbol hueco que sigue en pie solo por costumbre. Elena le contó de su matrimonio fallido con un hombre que la había hecho dudar de su valía, y de cómo había encontrado refugio en la literatura y finalmente en Santa Elena, junto a su tía. Eran historias de pérdida, pero también de supervivencia. Como las plantas que se abrían paso entre las grietas del concreto, ellos habían encontrado la manera de seguir adelante. El jardín comenzó a tomar forma. Plantaron flores silvestres, hierbas aromáticas y un pequeño huerto. Mateo enseñó a Elena a distinguir entre las diferentes especies, a saber cuándo plantar cada una, a reconocer las señales que la tierra y el cielo daban sobre lo que necesitaban las plantas. Una tarde, mientras plantaban jazmines junto a un banco de piedra que habían construido, Elena hizo una pregunta que cambiaría todo. Elena dice: ¿alguna vez has pensado en comenzar de nuevo, Mateo? No solo un jardín nuevo, sino una vida nueva. Mateo dejó de cavar y la miró. Había manchas de tierra en sus mejillas y su cabello estaba revuelto por el viento, pero para él nunca había lucido más hermosa. Mateo dice: a mi edad uno no piensa mucho en nuevos comienzos, uno aprende a conformarse con lo que tiene. Elena negó con la cabeza, un gesto que Mateo había aprendido a interpretar como señal de que no estaba dispuesta a aceptar su respuesta. Elena dice: eso es una excusa. El miedo habla por ti, no la razón. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Mira este jardín. Hace un mes era un montón de maleza y basura. Ahora mírale. La vida siempre encuentra su camino si le damos la oportunidad. Sus palabras calaron hondo en Mateo. Esa noche, mientras regresaba a su casa solitaria, se preguntó si tendría el valor de hacer lo que las plantas hacían naturalmente: crecer hacia la luz, sin importar cuán profunda fuera la oscuridad que las rodeaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El jardín floreció, convirtiéndose en un pequeño oasis que comenzó a atraer la atención de los habitantes del pueblo. La gente pasaba, se detenía a admirar las flores, algunos incluso se sentaban en el banco a descansar o a leer. Para sorpresa de Mateo, no había burlas ni miradas de desdén. Al contrario, recibía felicitaciones y preguntas sobre cómo cuidar ciertas plantas. Algunos le llevaban semillas o esquejes de plantas que tenían en sus casas, queriendo contribuir a ese espacio que, sin proponérselo, se había convertido en un lugar de encuentro para el pueblo. Doña Carmela, por supuesto, fue la última en enterarse de todo. Cuando lo hizo, su reacción fue la esperada. Doña Carmela dice: ¿me estás diciendo que has estado perdiendo el tiempo en un jardín comunitario en vez de dedicarte a tus obligaciones? Y peor aún, ¿has estado arrastrando a mi sobrina a ese pasatiempo? Mateo, que estaba podando los setos cuando la mujer lo confrontó, no bajó la mirada como habría hecho antes. Algo había cambiado en él. Mateo dice: no he descuidado ninguna de mis obligaciones, doña Carmela. Su jardín sigue siendo el mejor cuidado de todo Santa Elena. Y en cuanto a Elena, ella toma sus propias decisiones. Siempre lo ha hecho. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa e indignación. No estaba acostumbrada a que le respondieran, mucho menos alguien como Mateo. Doña Carmela dice: ¿sabes lo que dice la gente? Dicen que tú y Elena, que ustedes, es inaceptable. Ella es una Monteverde, por el amor de Dios. Viene de una buena familia, tiene educación, y tú eres solo el jardinero. Las palabras dolieron, pero no de la manera que habrían dolido antes. Ahora Mateo podía ver la tristeza detrás de la crueldad, el miedo detrás del desprecio. Mateo dice:
Sí, soy el jardinero y estoy orgulloso de serlo. Con su permiso tengo trabajo que hacer. Esa noche, Mateo esperó a Elena en el jardín comunitario. Las estrellas brillaban intensamente como si el cielo mismo quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Cuando Elena llegó, supo inmediatamente que algo había cambiado. Había una determinación en el rostro de Mateo que no había visto antes. Elena dice, mi tía me ha dado un ultimátum. Dice que si sigo viéndote, me echará de su casa. Mateo asintió. Había esperado algo así. Mateo dice, lo siento, no quería causarte problemas. Elena se acercó a él y, para su sorpresa, tomó sus manos entre las suyas. Elena dice, ¿problemas? Mateo, eres lo mejor que me ha pasado desde que llegué a este pueblo. Este jardín, este espacio que hemos creado juntos, es lo único que me ha hecho sentir viva en años. Un nudo se formó en la garganta de Mateo. Había tanto que quería decir, pero las palabras se negaban a salir. Elena dice, he estado pensando, tengo algunos ahorros, no es mucho, pero suficiente para comenzar en otro lugar. Estaba pensando en abrir una pequeña librería, tal vez con un rincón para plantas, y me preguntaba si te gustaría venir conmigo. La propuesta quedó suspendida en el aire, como una de esas semillas de diente de león que flotan a merced del viento, esperando encontrar tierra fértil donde echar raíces. Mateo sintió miedo, miedo de lo desconocido, miedo de no ser suficiente, miedo de volver a sentir el dolor del abandono. Pero también sintió otra cosa, esperanza. Una esperanza frágil pero persistente, como esas primeras hojas verdes que surgen después de un largo invierno. Mateo dice, no sé si funcionaría, yo no tengo educación, no sé nada de libros, excepto los de jardinería, y... Elena lo interrumpió con un gesto. Elena dice, ¿sabes cuál es el problema contigo, Mateo? Que te has pasado tanto tiempo arrodillado cuidando las flores de otros que has olvidado levantarte y mirar al horizonte. Hay todo un mundo más allá de Santa Elena, un mundo donde nadie sabe ni le importa si eres el jardinero o el dueño del jardín. Sus palabras rompieron algo dentro de Mateo, una última barrera que, hasta ese momento, había mantenido a raya sus verdaderos deseos, sus sueños más profundos. Mateo dice, tengo miedo, Elena, tengo miedo de no ser lo que esperas, de decepcionarte como decepcioné a María. Elena negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. Elena dice, no te estoy pidiendo que seas nada más que tú mismo, el hombre que veo cuando nadie más está mirando, el hombre que plantó este jardín no para impresionar a nadie, sino porque entendió que la belleza es necesaria aunque nadie la aplauda. Esa noche, bajo el manto estrellado, Mateo tomó la decisión más valiente de su vida. Decidió creer. Creer en sí mismo, creer en Elena, creer en la posibilidad de que, como las semillas que habían plantado juntos, algo hermoso podía nacer de la oscuridad. No fue fácil. El pueblo entero se convirtió en un hervidero de chismes cuando supieron que Mateo y Elena se irían juntos. Doña Carmela, como era de esperar, se negó a despedirse de su sobrina, considerándola una traidora a su clase y a su familia. Algunos, sin embargo, los sorprendieron, como don Luis, el panadero, que les regaló una hogaza de pan para el viaje y les dijo que la vida era demasiado corta para vivirla según las expectativas ajenas. O doña Mercedes, la maestra de la escuela, que abrazó a Elena y le susurró al oído que ella también había sido joven una vez y que había dejado pasar su oportunidad por miedo al qué dirán. El día antes de partir, Mateo y Elena visitaron por última vez su jardín. Habían dejado instrucciones detalladas sobre cómo cuidarlo y varios vecinos se habían comprometido a mantenerlo. Era su legado para Santa Elena, un recordatorio de que, a veces, las cosas más inesperadas pueden florecer en los lugares más improbables. Elena dice,
¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que vine a Santa Elena huyendo de mi pasado, buscando un lugar donde esconderme. Y en cambio, encontré un futuro. Te encontré a ti. Mateo la miró, aún maravillado de que esta mujer extraordinaria hubiera elegido compartir su vida con él. Un secreto que nadie, ni siquiera él, había esperado. Mateo dice, «Y yo que pensaba que solo estaba plantando flores para ti». Elena sonrió, esa sonrisa que había iluminado los días más oscuros de Mateo. Elena dice, «Y lo hiciste. Plantaste flores que nadie más podía ver, flores que florecieron aquí», dijo, poniendo una mano sobre su corazón. Mientras el autobús se alejaba de Santa Elena al día siguiente, Mateo miró por la ventana el paisaje que había conocido toda su vida. No sentía tristeza, sino una extraña paz. Como la tierra después de la lluvia, estaba listo para recibir nuevas semillas, para ver qué tipo de jardín podía crear en esta nueva vida que se abría ante él. A su lado, Elena dormitaba con la cabeza apoyada en su hombro. En su regazo, un pequeño paquete de semillas de jazmín, las mismas que habían plantado juntos en su jardín. Un recordatorio de dónde venían y una promesa de hacia dónde iban. El jardinero que toda su vida había plantado para otros, por fin había plantado algo para sí mismo, un futuro. Y lo que había florecido era un secreto que nadie, ni siquiera él, había esperado: el amor. No uno de esos amores tórridos y apasionados de las novelas, sino uno tranquilo y constante, como el crecimiento de un árbol que año tras año extiende sus raíces más profundamente en la tierra. Mateo cerró los ojos y se permitió soñar con el jardín que plantarían juntos, no solo de flores y plantas, sino de momentos, de recuerdos, de una vida compartida. Una vida que, como las plantas más hermosas, necesitaría cuidado constante, paciencia y amor para florecer plenamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro, porque había aprendido la lección más importante de la jardinería, que incluso en la tierra más árida, con suficiente cuidado y amor, algo hermoso puede crecer. Algo que, como el jardín que habían dejado atrás, seguiría floreciendo mucho después de que ellos se hubieran ido, recordándole a todos que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para arriesgarse, para creer en la posibilidad de la belleza y el amor. Y así, mientras el autobús se perdía en la distancia, llevándose consigo a un jardinero y una profesora que habían desafiado todas las expectativas, en Santa Elena un jardín seguía floreciendo, como testimonio de que los secretos más hermosos son aquellos que nos sorprenden cuando menos los esperamos.